Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Jotazo 2021, donde vamos a disfrutar de muchísima música, obviamente, de danza, de un poquito de historia y vamos a recorrer también un poquito la provincia, ¿eh? Así que vamos a recorrer todo, así que a disfrutar porque hasta el 19 de septiembre esto es el Jotazo, que sonará obviamente en toda la provincia y que se viene con todo porque es un espacio de construcción colectiva. Es, mira, una trinchera de defensa de la identidad, es esa vidriera que abre a nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros bailarines y nos muestran que realmente son maravillosos. Así que a no perdérselo, porque hasta el 19, como te decía, estás invitado a disfrutar de este Jotazo 2021 que vamos a estar recorriendo toda la provincia. No te olvides que te invita a Acordaf, que es la Asociación Cordobesa de Danza Folclórica, y Acordaf es la coincidencia provincial que se construye en comunidad. Y acá estamos con el Bailaló por el doctor Gustavo Blázquez. El bailaló era cuando Leonor Marzano hundía las teclas del piano con el afán de que su música se propalara lo más audible posible por las bocinas. Jamás pensó que ese tunga tunga se transformaría en el alma de un colectivo y bandera identitaria de una provincia. Nacido en la zona rural cordobesa, el cuarteto se trasladaría a la periferia urbana de la Docta, junto con el hombre de campo que impulsaba por las fuerzas invisibles el mercado laboral. Se aventura obviamente a venir a la ciudad en pos del puchero. Instalado en los suburbios cordobeses, el Tunga Tunga se encuentra con otros actores que son fruto de una historia marginalidad, cargada de descalificación social de otros tiempos. ¿Marginalidad y descalificación de otros tiempos? Así se baila, mi chico. Bueno, bailalo. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que cada uno de ustedes se encuentre. Y las compañeras me convocaron para que contara un poco sobre los bailes de cuarteto. Mi nombre es Gustavo Blázquez, soy antropólogo y hace varias décadas ya vengo trabajando en lo que se conoce como una antropología de la noche, pensando las diversiones, las prácticas nocturnas, especialmente musicales, tanto por parte de quienes las producen como de quienes las realizan. He trabajado mi primer trabajo en esa área fue con bailes de cuarteto, luego seguí con las noches electrónicas, lo que se llamó un poco la noche gay posteriormente, o el mercado rosa, el mercado pink, todo ese mundo de boliches y de clubs que tienen que ver con la diversidad sexual. Y luego estuve trabajando con el festival musical Girl Power y las mujeres en escena, las mujeres produciendo, haciendo música y también sonido, técnica y otro conjunto de tareas musicales. Y actualmente vivo en Buenos Aires y dado que me nombraron en abril del 20 director de la Manzana de las Luces, uno de los museos nacionales dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que bueno, aquí estoy para contarles un poco, hablar un poco sobre los bailes de cuartetos, pensar, me parece muy fundamental cómo el baile fue, deberíamos pensar qué va a pasar con el baile después de la pandemia, digamos, y debemos tener en cuenta que muchas de las cosas que voy a comentar, o todas las cosas que voy a comentar en general ahora, tienen que ver con un mundo que no sabemos cómo volverá, que es el mundo anterior a la pandemia. Los bailes eran desde el comienzo mismo del inicio de la Leo
el alma del cuarteto, en el sentido, el alma y el bolsillo, digamos, el alma en el sentido que era el lugar donde se realizaba plenamente el cuarteto como música hecha para bailar, música para divertir, música para traer alegría, para, eh, si se quiere, hacer olvidar de las penas y sufrires cotidianos, una música destinada a levantar el espíritu, a cultivar ese lado feliz, alegre, luminoso de la vida. Eh, un lado que era retaseado, que era posiblemente escaso para las poblaciones rurales a las cuales se dirigía o las cuales consumían el cuarteto. Digamos, estamos hablando de personas trabajando de sol a sol, sin derechos laborales, explotadas, que trabajaban en el campo y que encontraban en los distintos bailes que se hacían en las pistas un espacio para la felicidad, para el conocimiento, para la diversión, para el salirse de sí. Entonces los bailes están en el nacimiento mismo del género cuarteto, aunque también voy a comentar un poquito después los medios de comunicación. El cuarteto no se puede pensar sin la radio y sin los medios de comunicación. Pero también los cuartetos son el bolsillo, llamémosle así, del mundo del cuarteto. Es el espacio donde los músicos trabajan y hacen dinero, los productores, los managers, los sonidistas, los artistas, digamos, donde todos, donde está la plata. Es el baile el principal eh, lugar de recolección, de producción de dinero, de capital económico, más que los discos, no todos los cuartetos, no todas las orquestas llegan a tener discos. Entonces el baile siempre fue ese lugar, alma y bolsillo del género musical cuartetero. Decía antes que el cuarteto no se puede pensar sin los medios, sin la radio, en este sentido. Hay cierto acuerdo general de que el 4 de junio de 1943 la Leo se presentó por primera vez en una radio de Córdoba, en los bailables que se hacían a la noche en una radio cordobesa. Algo que pasó ese día fue un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado. El 4 de junio de 1943 se produjo un golpe de Estado por parte de los militares que formaban el conocido GOU, GOU. Entonces es difícil saber si realmente esa noche hubo radio, o hubo un baile, hubo una presentación de una orquesta en una radio. No hay pruebas si eso pasó o no pasó, pero más allá de que haya pasado o no y que ha sido tomado como fecha de nacimiento del género cuarteto, nos habla de la importancia que tuvo los medios de comunicación en la historia del cuarteto y continúan teniendo en el mundo del cuarteto. Pensemos, por ejemplo, el cuartetazo de los años 70 es el gran éxito televisivo que le permite una difusión interesantísima al cuarteto. O la Leo apareciendo en películas como De Ushuaia a La Quiaca, y en otra película que no me acuerdo cómo se llamaba y que creo que estaba filmada en mi pueblo. Pero digo, la Leo y también apareció en el cine.
digamos, pero son fundamentalmente la radio y la televisión los elementos centrales en esta historia del cuarteto. Pero bueno, volvemos a los bailes. El primer baile de la Leo fue allá en Colonia Las Pichanas, en julio de ese año 43. Y la Leo entonces empieza a recorrer esas pequeñas colonias, esos pequeños pueblos, animando con su música, que tenía también el brillo de venir de la capital, los pequeños y grandes bailes, digamos, los pequeños bailes que tenían que ver, o grandes bailes que tenían que ver con cuando los conscriptos se iban a hacer el servicio militar, las patronales, fiestas patrias, fiestas relacionadas con la cosecha y el ciclo agrícola. Es decir, en todas esas situaciones actuaban grandes orquestas características o estos pequeños cuartetos o quintetos también que se dedicaban a hacer esta música característica, que era una música de carácter alegre, por eso se llamaba característicos. Eh, lo interesante es que Leonor Marzano inventa, digamos, hay un jueguito musical que le va a dar una tonalidad propia al cuarteto y que la historia del cuarteto y la propia Leo, haciendo concursos de imitadores, va a ir imponiendo como un producto musical, estético, en el mercado de las diversiones, que disputaban con otras orquestas, con otras agrupaciones musicales y podríamos decir hasta con otros géneros musicales, con el tango, digamos, las orquestas se dividían fundamentalmente en estas típicas que hacían tango y tenían bandoneón, y las características con acordeón y haciendo una música alegre. Los cuartetos no fusionaron, como suele decirse, el tango, los cuartetos no fusionaron, como suele decirse, la tarantela y el paso doble, sino que en sus presentaciones se hacían tarantelas, pasos dobles, polcas, foxtrots, cumbias, conjunto variado de especies musicales que tomaban de la radio, que eran famosas en la radio, a los cuales la Leo le agregaba su pianito saltarín, sus dedos mágicos o sus dedos productos de trabajo, trabajo, trabajo. Si se ve el piano de la Leo, que por alguna razón que desconozco está en el cabildo de la ciudad de Córdoba, van a ver las teclas gastadas y cuentan quienes la conocieron los callos que esta señora tenía en sus dedos. Estamos hablando, para las generaciones más jóvenes, no de pianos eléctricos, no se enchufaba, era el piano, el semejante piano que se cargaba en la chata y se iba por los pueblos. La llegada del piano eléctrico, digamos, de los órganos, de los instrumentos que se enchufan, va a ser posterior en la década del 70, 60, 70, más bien 70, en Córdoba, y produce muchos conflictos. La Leo, por ejemplo, se aleja de los escenarios. Leonor Marzano, digamos, ¿no? La Leo sigue como orquesta, pero Leonor, ya una señora, eh, casada, con sus hijos grandes, hijos que se van a incorporar a su hijo, Eduardo Gelfo se va a incorporar como el Giovanísimo a estos bailes, a estos conciertos. Bueno, la Leo se retira en los años 70 de los escenarios, pasando a tocar solo en presentaciones televisivas o en la grabación de los discos. O sea, los discos que hoy escuchamos de la Leo de posterior a los años 70 tienen un piano que es el piano de Leonor.
pero no es la música que se escuchaba en el baile de la Leo, porque el piano lo ejecutaba otra persona. Pero creo que nos fuimos nuevamente y debemos volver a los bailes. Los bailes, lo que quiero decir, siempre son el corazón económico, afectivo, pasional de los bailes. Los bailes son una gran comedia de enredos. En el baile se da una particular situación donde además de ir a bailar y divertirse, o como parte de esa diversión, las personas buscan compañeros y compañeras erótico-afectivos sexuales. Digamos, el baile es un espacio de cacería erótica, es un espacio de encuentro, de sociabilidad lúdico-afectiva. El baile es un espacio donde se permiten comportamientos, acercamientos que no siempre estaban bien vistos por fuera del baile. Entonces esto es importante tomar en cuenta esta situación. Las personas no iban a los bailes a escuchar música, iban a bailar, pero bailar significa poner el cuerpo en movimiento, pero además consumir unas copitas de alcohol, un vinito, una cerveza, un fernet, lo que dé, para lo que alcance el presupuesto, pero también a conocer gente, a relacionarse, a seducirse. Y esto es un elemento fundamental que es aprovechado fuertemente por la industria cuartetera, fundamentalmente por los productores cuarteteros, que en general recurren a la fórmula más fácil, es poner unos varones lindos que atraigan unas chicas lindas y que tras esas chicas lindas vayan los muchachos buscándolas. Si hay alguien que es responsable de la ausencia de mujeres como artistas en el cuarteto, son los productores, los dueños del negocio, que no invierten en mujeres. ¡Bueno! ¡Así se baila, mi chico! ¡Bueno! ¡Báilalo! Bueno, en mi caso personal, en lo que respecta al cuarteto cordobés, lo que a mí me motivó y me incentivó para llevarlo a escena, remontándonos al año 2010, más precisamente en el Festival Nacional del Malambo, cuando nos tocó representar a la provincia de Córdoba en el rubro cuadro costumbrista regional. En ese entonces hicimos la representación de los bailes de la clase en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el principal objetivo era que el común de la gente, de los espectadores, empiece a reconocer este fenómeno perteneciente al folclore vigente de la provincia de Córdoba. Ese fue, creo que, el principal motivo que a mí me incentivó a llevarlo a escena, porque bueno, en aquel entonces lo que más se veía en el escenario eran danzas que en su gran mayoría pertenecían al folclore histórico. Entonces era romper un poco esas formas o lineamientos que se veían en escena, y bueno, y presentar esta nueva propuesta que, si bien ya se había realizado anteriormente en otros escenarios, pero bueno, en mi caso personal el principal motivo fue ese, el reconocimiento de este ritmo y este fenómeno perteneciente al folclore regional y vigente de la provincia de Córdoba. Queridos amigos y colegas, quiero contarles cuál fue la motivación que nos llevó a tomar este ritmo y esta danza tan característica de nuestra Córdoba, llevarla a escena y hacer una propuesta artística que realmente nos llenó de satisfacciones, y lograrlo fue un gran desafío. La motivación fue porque todos los años los alumnos que se reciben presentan un trabajo monográfico final, en el que en esa ocasión, ese año previo,
uno de ellos, Ramiro Capdevila, presentó como trabajo el cuarteto. Él lo tomó desde el punto de vista tradicional. Y fundamentalmente eso me trajo los años mozos de mi madre en Arroyito. Mi mamá vivió en su niñez y en su juventud en esa ciudad y siempre me contaba de lo hermoso que había pasado sus años de juventud. Los bailes, me contaba de cómo había experimentado ese acompañamiento de las madres, ese ir al baile justamente, ¿no?, con un mayor y un grupo de amigas. Así que fue un homenaje también a ella, que justamente había muerto ese año. Bailaron las cordobesas cual mariposas de luz. ¡Hop, hop, hop! ¡Bueno! Así se baila, mi chico. ¡Bueno! ¡Báilalo! Bueno, comentábamos entonces que los bailes eran el corazón, el bolsillo, el espacio de reproducción privilegiado del cuarteto, de los bailarines, de los músicos. Un espacio de cacería erótico-afectiva, un espacio de lúdico, de divertimento. Pero ¿qué pasa en los bailes? ¿O qué pasaba en los bailes? Los músicos eran, en el comienzo del cuarteto, del género, eran importantes como productores del sonido y se seleccionaban por sus calidades musicales. Los años del cuartetazo y con más fuerza luego de la recuperación democrática, que genera un nuevo cuarteto, una sonoridad cuartetera que en muchos casos poco tiene que ver con la anterior a la última dictadura. El cuarteto sufre en ese momento un profundo proceso de tropicalización de la mano de Chévere, que van a acompañar otras orquestas como Trulala y todos los vástagos que produjo Trulala. Digamos, no debemos olvidarnos que Trulala fue y seguramente es y lo seguirá siendo una usina productora de grandes músicos, cantantes, arregladores que pasaron, fundamentalmente cantantes que pasaron por esa orquesta, se formaron en esa orquesta y luego armaron sus propios grupos, La Barra, La Fiesta, Giancarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cuarteto con esa sonoridad antes de los años 40, 50, 60 no es la misma que tiene hoy ni es la misma que tuvo después del inicio de la democracia. En esos momentos, a medida que el género se va tropicalizando, los cantantes que se buscan son cantantes más bonitos, más bellos. Recuerdo haber entrevistado a un músico que tenía pelo largo en su época de joven, que trabajó en las orquestas en los finales de los 80, principios de los 90, con pelo largo, hermoso, que él se definía como un músico no demasiado talentoso, y que un día se cansó del pelo, se lo cortó sin preguntarle al dueño de la orquesta y apareció con el pelo corto y el otro día se quedó sin trabajo. Digamos, lo importante era el pelo, no cómo tocaba el instrumento que tocaba. Entonces eso cambió profundamente y se pide de los músicos, fundamentalmente de los cantantes, cada vez más novedades.
Un elemento importante es señalar como Jean Carlos trae con muchísima más fuerza la coreografía. Cuando Jean Carlos empieza su participación en Tulala, lo que trae son los movimientos coreográficos. Y eso obligó a otros artistas y cantantes a que cultivaran pasitos en el escenario y por lo tanto cultivaran más un cuidado físico, tener un peso, un determinado peso, una determinada forma corporal, no ser gordos, tener habilidades para bailar, practicar coreografías. Digamos, ya no alcanzaba con cantar bien y ser lindo, sino que se le van incorporando nuevos elementos. ¿Por qué? Porque el cantante, los músicos, pero fundamentalmente el cantante, es el polo de atracción del baile, digamos, ¿no? Y es aquel que convoca y lleva a las personas y en general debe ser lindo, con algunas excepciones que tienen que ver con estilos musicales dentro del cuarteto, como es Jiménez, La Mona. Pero allí las cosas se juegan de otra manera. No se juegan igual que en las orquestas, digamos. Eso que llamamos cuarteto, deberíamos llamarlos cuartetos. Digamos, son orquestas muy diferentes, hay tradiciones muy diferentes, hay bailes muy diferentes. Subsumirlos, ponerlos todos bajo una misma categoría o dentro de una misma bolsa, muchas veces borra las diferencias entre artistas, géneros, tradiciones, estilos, formas de hacer cuarteto. Voces más melifluas, más dulces, más románticas, junto con otras más gargantas de arena. Músicos que cultivan lo animal, la animalidad, y otros que cultivan la belleza. Creo que hay un artista que se hace llamar el Cheto. Entonces, ese arco de las orquestas y de los músicos y los estilos cuarteteros es quizás mucho más que 180 grados. Y en el baile, como decíamos, se iba a escuchar música. En el baile se iba a bailar, a danzar. La música era aquello que permitía que eso aconteciera. Claro que había atracciones como la Leo y las personas gustaban de ver la habilidad técnica de Leonor Marzano y su pianito saltarín. Pero como decía, con los años y en este proceso que se viene acelerando a partir del siglo XXI, los bailes de cuartetos no solo se va a bailar, sino que se va a escuchar, se va a ver. Y esto me parece muy interesante, como dice, ir a ver a La Mona, ir a ver a Trula, ir a ver a La Barra. ¿Cuántas personas, muchas veces, en su mayoría, por lo menos en los años que yo hice el trabajo de campo, mujeres, consumían el baile de cuarteto como se consumiría un recital de un cantante romántico? Lo iban a ver y raramente bailaban, y estas chicas raramente interaccionaban con otras chicas que no fueran sus amigas, el grupito con el que iban, y raramente interaccionaban con los varones, a menos que hayan ido, formaran parte del grupito, pero eso no era común. Los grupos en general eran solo de chicas o solo de chicos. Estos jóvenes se estaban apropiando del cuarteto más bien como una música para ser escuchada, para ser vista, para ver, admirar, sentir
y desear tocar, estar cerca del cantante, como podríamos otros desear estar cerca de, qué sé yo, Madonna, Britney, los Rolling Stones o Mick Jagger. Bueno, podría poner otros ejemplos más contemporáneos. Eso es lo que ellos buscaban, esta relación con ese sujeto pleno de carisma que es el artista. Entonces, los bailes se transformaban cada vez más en un recital y se iba perdiendo físicamente el espacio para bailar. Se iba achicando el espacio para bailar. En el momento que yo hice el trabajo de campo, entre el año 2000 y 2002, se seguían bailando en rondas. Había una ronda de varones exterior que estaban quietos, fijos en su lugar, viendo cómo pasaban las pequeñas ronditas de chicas girando, y en el centro había o parejas heterogenéricas, digamos un varón y una mujer, o a veces chicas bailando, pero eran chicas un poco más grandes, de edad mayor que las que pasaban cerca de los varones y seduciéndose. Es importante recordar que entre los varones quietos en esa ronda exterior y las chicas que pasaban bailoteando, estaba la policía de la provincia de Córdoba. La policía vigilaba esa frontera húmeda, ampliaba el círculo de varones y muchas veces lo ampliaba sin palabra, a piña, a trompada en el esternón, para que el sujeto se corriera. Nunca debemos olvidar el policiamiento de los bailes de cuarteto. Nunca debemos olvidar cómo el Estado provincial, el Estado municipal fundamentalmente, y ciertas gestiones promueven declarar al cuarteto Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo han decretado Patrimonio de Córdoba, ciudad, provincia, y todos esos mismos sujetos que se llenan la boca hablando del cuarteto y ese estado provincial y municipal cordobés, que quiere tanto al cuarteto, no para de maltratar a los cuarteteros. Pensemos que las víctimas del gatillo fácil de la policía eran cuarteteros. El rubio del pasaje venía de un baile. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, víctimas de gatillo fácil, de violencia policial, tienen que ver con el cuarteto? Entonces estamos frente a unas políticas culturales, desde mi punto de vista, profundamente hipócritas y clasistas, que quieren rescatar el cuarteto cultura, pero que buscan el exterminio de los jóvenes cuarteteros, que son los practicantes de la música y los hacedores de la música y de los bailes. Creo que eso habla muy bien de quienes están en el control de los estados provinciales y fundamentalmente municipal en la ciudad de Córdoba. No estoy hablando de la gestión actual, que poco sé de qué hacen, sino de lo que ocurrió en las gestiones y en cultura durante la época de la gestión anterior, digamos, en la gestión de Mestre hijo. Y también lo mismo en los gobiernos provinciales que los acompañaron. En eso no hay diferencias entre
los dos partidos dominantes en la política cordobesa. Pero bueno, en el baile se daban estas ronditas y esas ronditas fueron perdiendo fuerza en función de cómo fue creciendo la apropiación visual y auditiva del baile y dejándose un poco de lado la danza. Esto nos hace reflexionar sobre qué pasará cuando se vuelva al baile, cuando el baile ya no sea en burbujas y siga siendo bailar un poquito, tirar unos pasos alrededor de la mesa. ¿Qué quedará del baile? ¿Cómo se volverá a bailar? Es una duda que no podemos resolver. Me parece muy significativo este fuerte traslado de la posición de bailarines y bailarinas a la posición de seguidores del cuarteto que escuchan, que van a ver a sus ídolos. Cómo eso alterará, modificará la sonoridad y lo que se exigirá de un artista cuartetero. Pero eso es el futuro y nadie lo puede decir. Bueno, así se baila, chicos. Bueno, báilalo. Bueno, nos consultaban el por qué habíamos llevado adelante una propuesta coreográfica de índole tradicional en donde rescatábamos nuestro baile por excelencia el cuarteto y lo llevábamos a escena. Bueno, en cierta medida entendíamos que era una deuda pendiente que teníamos nosotros para con nuestras danzas o bailes populares cordobeses y tomamos la decisión de preparar cuarteto, para lo cual nos vimos acompañados fuertemente por colegas que nos llevaron adelante un proceso histórico, social y por ende también cultural. Y mi motivación siempre fueron mis padres. Mis padres fueron mi motivación de esto, del cuarteto. ¿Sí? Desde chico lo escuchaba hablar a ellos, ¿sí? de un montón de lugares donde ellos iban a bailar, ¿no? Me acuerdo bien, uno de los lugares que nombraban siempre ellos era la Vaca Echada. Después otro lugar que le decían la pista de Jarrita. Solían ir a bailar ellos. Y después nosotros cuando éramos chicos con mi hermano nos llevaban ellos al baile Sargento Cabral. En ese tiempo tocaba el doble cuarteto y nos sentábamos en el escenario y mi padre nos sabía comprar una gaseosa Fanta que era en ese tiempo. Y con mi hermano ahí éramos felices escuchando al doble cuarteto y nosotros sentados en el escenario con otros chicos. Y en el génesis del Tunga Tunga, un piano, un bajo, un violín y un acordeón componen la orquesta. No hay mucho más. Con la consigna de abaratar costos, la formación se reduce al igual que su potencial sonoro. Es por ello que la hija de don Augusto Marzano, la Leo, garroteaba las teclas con el afán de potenciar el volumen de sus armonías. Esa pasión hace que las tarantelas, los valses, los pasodobles suenen con mayor acentuación que va calmando el ánimo de quienes le ponen en el cuerpo sus melodías. Don Linder Landra, presidente comunal de Colonia Las Pichanas, población del este provincial, rememora aquel primer baile y lo hace desde el primer sitio donde tuvo lugar el génesis del Tunga Tunga, el pesebre donde la Leo germinó su estilo musical y haría historia.
A eso de las 7 de la tarde estaba todo listo para el baile. Estaba oscureciendo. Las lecheras estaban echadas, los perros atados y la tierra recién regada. 2 baldazos de agua fresca de pozo sobre el tomillo y la hierba buena perfumarían el aire. Los músicos estaban nerviosos. Era su primera salida. Su debut en público, tocando un nuevo ritmo que no se sabía si podía gustar o no. Porque por aquellos años, una fiesta patronal era el acontecimiento con mayor poder de convocatoria de gente en el interior del país. Había que gustar y pasar la prueba para que después vinieran otras patronales y después otras. Pero también estaban nerviosos y ansiosos porque tenían que divertir a la gente. Una tarea que nunca fue fácil. Menos aún cuando esa gente que estaba allí llegando hacía apenas un rato que había dejado el arado, tirado por caballos o por ellos mismos, o carpido la tierra, punta de azada, con la obligación de un buen rinde, porque así lo había ordenado el patrón. Bueno, buenas tardes. A pedido del amigo Mario, es contarles un poco de la historia del cuarteto, que nace el 4 de junio de 1943 con la venida de la Leo, pero el motivo fue justamente que habían actuado en el auditorio del LB3, un vecino de la zona los vio, le pareció algo totalmente atípico que hiciera música una mujer, que a la postre sería la Leonor Marzano y la del Tunga Tunga. Entonces viene, arenga a los miembros de la comisión aquí, Sociedad Pro Camino en ese entonces, y bueno, viajan a Córdoba, les interesó la propuesta y fueron a hablar con Marzano. Augusto Marzano era el director de la orquesta, su hija en el piano era Leonor, también lo componía en Gelfo, y Yamili, el violinista. Gelfo en el acordeón y Yamili en el violín. Esos eran los integrantes del Cuarteto Leo. Bueno, llegan a un acuerdo, realmente siempre decimos, ha sido inédito para nosotros que esta gente viniese a este lugar aquel 4 de junio, porque si nos remontamos a eso, ni estaba la Ruta 19, ni los medios de transporte eran los normales, y hoy 150 kilómetros los hacemos en 2 horas, como mucho. Y uno de los medios de transporte era el tren, entonces vienen desde Córdoba en tren hasta el Fuertecito, y ahí uno de los pocos autos que tenía la colonia, un Forte doble Phaeton, los descapotables de aquel entonces, va el presidente de la comisión y trae a los miembros de la orquesta. El piano sí ya estaba en el escenario, se había traído antes de una casa de música de Arroyito, porque bueno, era imposible transportarlo en aquellos años sin dañarlo, ¿no? Pero no nos olvidemos que esta colonia en aquel entonces tenía un 70% de monte, los caminos eran de huella, y realmente fue de las dos partes interesados. La comisión en irlo a buscar a una orquesta que eran ignotos, digamos, y por el otro lado, ellos en venir a un lugar que no conocían y que, bueno, el ámbito de campo de aquellos años era bastante difícil, ¿no? Gracias a Dios hicieron una buena actuación, le pidieron a la gente que se quedaran y actuaron otra noche más, y bueno, regresaron a Córdoba al día siguiente en un colectivo que venía a Morteros, Balnearia, luego pasaba por Arroyito y los llevó a Córdoba. Ese fue más o menos la historia de la venida del Cuarteto Leo a Las Pichanas, y muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes, muy amables. En medio de esa realidad, en plena pampa cordobesa, con gallegos mezclados con gringos, rusos, turcos y criollos, un frío sábado del mes de julio de 1943, en Colonia Las Pichanas, provincia de Córdoba, a eso de las 8 de la noche, debutó en público el Cuarteto Leo y nació el baile de cuartetos. Y fue algo así como este baile.
algo de paso doble para los gallegos, algo de tarantela para los gringos, algo de che para los criollos y algo de tú para el santo patrono y el curita del pueblo. Ante tanta confusión y cambalache, lo mejor era resumir. Y para nosotros los argentinos resumir no era llamar cada cosa por su nombre, sino meterlos a todos en la misma bolsa. Por eso, los italianos pasaron a ser gringos, los españoles gallegos, los judíos rusos, los árabes turcos. Eso fue, sin saberlo, la primera noción criolla de globalización. Estaban ahí, venían al baile. Eran criollos despreciados, como siempre, olvidados, analfabetos, con obligaciones y sin derechos, italianos y españoles, inmigrantes cansados y con poca plata. Ahí estaban, esperando a la Leo, y que Molina Campos también a ellos los pintara. Apenas sonaron los primeros acordes, los gringos batieron palmas como la tarantela. Los gallegos sonaron sus dedos como castañuelas. Pero había que evitar divisiones, que seguramente derivarían en peleas. Entonces Marzano tomó la palabra y les dijo: no, nada de eso. Tomaditos de la mano, la manito en la cintura de la compañera, la otra con los dedos entrelazados y los pies sobre la tierra, sin levantarlos. Las parejas se tomaron de la mano y levantaron polvareda. Bueno, en realidad tuvimos dos grandes desafíos en poder plasmar este cuadro estilizado del cuarteto cordobés. Uno fundamental era de que nuestros niños, y en realidad creo que todos los niños, no estaban acostumbrados al ritmo del paso doble. Entonces lograr que tomaran el ritmo del paso doble y el movimiento característico fue bastante difícil, nos llevó mucho tiempo. Pero bueno, los niños son tan plásticos y dúctiles que bueno, creo que lo logramos y con mucho éxito. Y el segundo desafío fue lograr plasmar los usos y costumbres de aquella época, de aquellas generaciones de la década del 40 y del 50
de aquellos gente joven que iba a los bailes, gente joven y gente adulta que los acompañaba. Esos fueron los dos desafíos más importantes. Creo que ambos los logramos y con éxito. Como bien decía recién, esa propuesta fue llevada a cabo por la Escuela Municipal de Danza Folclórica de Villa Santa Rosa, en la cual dirigía en aquel entonces. Consultamos con Germán Boneto, con su trabajo de lo que es el baile de la clase, con el profesor Oscar Rodolfo Arce, quien nos llevó adelante también todo su trabajo teórico sobre el cuarteto, y lo adaptamos a lo que era la realidad de nuestra localidad en la pista La Estrella, que era la pista social, por donde durante la década del 70, la década del 80, los lugareños, nuestros vecinos de aquí de la localidad y la zona de la colonia asistían a los distintos bailes. En aquel entonces, una de las orquestas más destacadas que siempre venía el 30 de agosto aquí era la orquesta de Heraldo Bocio. Y bueno, el desafío es muy simple para mí. Al hacer una danza popular cordobesa, entonces dije, ¿por qué no llevarla a los escenarios, no? ¿Por qué no, si yo la he vivido con mis viejos, por qué no llevarla al escenario? Y el desafío fue muy lindo, porque al llevarla hay gente que aceptó y otra gente que no aceptó, pero fue muy hermoso, ese fue el desafío. Recuerdo que en aquel entonces uno de los principales desafíos que nos tocó abordar, no solo en mi caso personal, por la parte de recopilación de datos y toda la parte de investigación folclórica que tuve que llevar a cabo para reconstruir un hecho histórico que no había registros, pero en lo que respecta a las formas de bailar, los principales desafíos con el cual nos encontramos es que nosotros lo planteamos en 1973, y en aquel entonces la forma de bailar cuarteto cordobés en la capital provincial y en el interior de la provincia era distinta. Obviamente en el interior se mantenía todavía ese arraigo de la forma inicial de danzas de enlace, y en la capital ya se empezaba a ver esta nueva forma de bailar el cuarteto cordobés tomado de las manos. Entonces fue todo un trabajo de investigación. Recuerdo que nos visitaron muchas personas adultas que nos enseñaron a bailar, porque la mayoría de los jóvenes tenían entre 25 o 30 años y ni siquiera habían nacido en el año 1973. Entonces fue todo un desafío, un aprender a bailar los patrones coreográficos característicos de la época, que obviamente como todo lo que es el folclore en movimiento va mutándose y se va renovando y acomodándose de distintas formas a través del tiempo. Entonces, para contextualizarlo correctamente, uno de los principales desafíos fue aprender a bailar característico a las formas y a los patrones coreográficos de la década o del año que nosotros estábamos interpretando. Bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Y la característica orquesta es cuando la quinta de los descampados de alrededor de la docta comienzan lentamente a tomar forma de barriadas. Ahí es donde nacen las pistas de bailes en terraplenes, donde vecinos organizados iluminan con lámparas a querosén el predio recién regado a balde con agua de pozo. Los tachos tapados con arpillera duermen los porrones un sueño fresco de luna y brisa, para despertar siendo una bendición cuando desbarranquen por gargantas sedientas. Pies ágiles entierran sus zapatos y el aire nocturno es un resumen de aromas y sonidos. El público habitué de aquellas convocatorias llenaban clubes y centros vecinales que disfrutaban de 4 músicos que tocaban hasta que se agote la batería. La característica orquesta, grupo cordobés de tango y música, característica que enarbola el proyecto de rescatar los clásicos de la orquesta típica y características de los años 20 y 30.
Bueno, en realidad yo creo que se ha hecho un trabajo, en aquel entonces ya se ha hecho un trabajo de investigación muy intenso, muy arduo, muy estudiado, muy analizado, por lo cual no habría grandes modificaciones. Quizás desde la puesta en escena puede haber surgido, obviamente, quienes estamos encargados de construir espectáculos y distintas puestas en escena, siempre la vamos readaptando también acorde al momento en cual lo vamos presentando, ¿no? Si bien esta misma puesta en escena 10 años después la llevamos también a otro de los grandes escenarios, como es el escenario del Pre-Cosquín, y abordando la misma temática, el mismo acontecimiento, la misma época, pero llevada a la estilización folclórica. Entonces eso también es algo interesante, ¿no? Porque es esta traslación, ¿no?, entre el fenómeno tradicional y los aportes de la estilización. Entonces cuando nos tocó abordarlo desde la estilización también fue un trabajo muy intenso, el hecho de tratar de que no pierda la identidad de la danza regional y tradicional de aquella época, sino que con esos aportes de estilización desde lo coreográfico fue en la búsqueda de las nuevas formas, ¿no?, adaptadas a los distintos escenarios. Por eso creo que no haría grandes modificaciones en lo que respecta a la primera puesta en escena, que tenía un abordaje más desde un cuadro costumbrista regional, tratando de respetar lo mayor posible todas estas formas tradicionales características de la década del 70 en el sudeste de la provincia de Córdoba. Si hoy tuviera que hacer nuevamente el trabajo, reforzaría esencialmente el contenido de lo histórico y de lo corporal. Nosotros en la propuesta estuvimos trabajando con la directora del elenco del Teatro Municipal, la señora Andrea García Mondino. Hoy creo que ese discurso corporal que debemos llevar a escena tiene que estar más adecuado y ubicado de acuerdo a un contexto social e histórico, ¿verdad? No es lo mismo el cuarteto bailado de la década del 70 a la década del 80 y mucho menos en estos tiempos. Es por eso que necesitamos ubicarnos para poder llevar mejor aún el mensaje de nuestro cuerpo en ese baile tan popular como el cuarteto. A bailar en la
Fue tan grande la alegría, el placer y el disfrute que tuvimos de llevar este ritmo folclórico cordobés al escenario, que en realidad si tuviera que reponer la obra no le cambiaría absolutamente nada. Me parece que fue muy bien logrado y por otro lado nos llenó de satisfacciones a nosotros, a los bailarines y bueno, vimos que a través de cada presentación el público, la gente se emocionaba y recibíamos tantas felicitaciones, elogios y unos aplausos tan cálidos que creo que si la tuviéramos que reponer volveríamos a llevar todo de la misma manera que lo hicimos en aquella ocasión. Sí, claro que le haría mejoría. Sí, claro que le haría mejoría. Y creo que ahora a mí me encantaría llevarlo al rubro estilizado, ¿no? Es una danza que se podría hacer de mil formas en el rubro estilizado, ya sea en conjunto, pareja, hasta individualmente se podría hacer en el rubro estilizado. Claro que haríamos una mejoría sobre esto. Sí, y bueno, tenemos nuevos conjuntos, nuevos grupos que cantan cuarteto, así que se podría hacer muchas cosas con el cuarteto. Es algo que yo amo mucho. En tu plaza mujeres y flores cautivan el alma de algún forastero. Y así cerramos esta 7ª jornada con Jotas en los Andenes y más. Es un recorrido audiovisual protagonizado por los y las bailarinas de los distintos grupos folclóricos del territorio provincial bailando jota cordobesa, mostrando también un amplio abanico de versiones musicales del género. Vamos a disfrutar también de un corto promocional, recuperaremos el emocionante momento que desde la legislatura provincial es declarado el 18 de junio, Día Provincial de la Jota. El cierre musical va a estar a cargo de un gran artista como es Carlos Tapia, que es un enorme exponente del folclore de Río Cuarto, y también Silvina Riquelme, con su exquisita voz también del Imperio. Disfrutaremos de testimonios de nuestras y nuestros cultores más destacados de jota, bailarines, músicos e investigadores.